Bien, hola jóvenes, buenas tardes. Soy el doctor Abelardo Rodríguez y les estoy enviando la explicación del tema 1.5, instrucciones cíclicas, para que puedan ustedes continuar con los problemas del 23 al 35 en estos días que estaremos de contingencia. Bien, comenzamos. Una instrucción cíclica es aquella que realiza un cierto número de veces un mismo conjunto de instrucciones, es decir, tenemos ciertas instrucciones que queremos que se repitan varias veces, pues la solución es utilizar precisamente una instrucción cíclica. Para controlar una instrucción cíclica se debe de utilizar una variable que nos va a ayudar precisamente a detener en determinado momento, bajo cierta condición, ese proceso repetitivo. Bien, existen dos tipos de instrucciones cíclicas. La primera, que se le llama comúnmente para en el pseudocódigo o en los lenguajes de programación, se les llama for. En este caso, con ese tipo de ciclos se deben tener en cuenta cuántas interacciones deseamos tener, cuántas repeticiones queremos tener de la parte del código de las instrucciones que queremos realizar. Bien, el segundo tipo de instrucción cíclica se le llama comúnmente mientras o while. En este tipo de instrucción cíclica no es necesario saber de antemano cuántas repeticiones se van a hacer, pero sí tenemos que tener claro cómo vamos a detener las repeticiones bajo cierta condición. Una forma de detener esta condición, esta repetición, es a través de una entrada de datos o una modificación dentro de las instrucciones que se van a tener, que se van a estar repitiendo, para que cuando pase por ahí y vuelva a revisar la condición se detenga. Esto lo vamos a ver en un momento más adelante de manera detallada. Bien, vamos a hablar primero del ciclo para, la primera de las dos instrucciones cíclicas. En este caso la instrucción para tiene el siguiente formato, como lo vamos a ver. Tenemos que escribir primero la palabra para, luego a continuación la variable, todo lo que aparece dentro de los símbolos de mayor que y menor que, o paréntesis angulares también le llaman a veces. Todo eso son las partes que nosotros tenemos que sustituir dentro de la instrucción. En este caso aquí pondríamos una variable igual a un valor inicial que tomaría la variable y que puede llegar, o llegaría más bien para terminar, hasta un valor final, y que va a ir cambiando con el paso indicado en esta parte, ¿sí? Mientras el valor esté dentro del rango desde este valor hasta este valor, se van a estar ejecutando las instrucciones que tengamos aquí. Estas instrucciones pueden ser instrucciones sencillas, un escribe, un lee, puede ser condiciones, o pueden ser incluso otros ciclos también. Podemos tener cualquier tipo de instrucciones aquí. Y posteriormente, después de las instrucciones, vendrá el clásico fin para, así como el sí, tenemos el fin sí. Aquí tenemos el fin para cerrar precisamente las instrucciones, o indicar que ahí terminan las instrucciones que están dentro del bloque del ciclo. Aquí en este caso lo primero que se va a hacer siempre va a ser la variable la inicialización de la variable, que se hace en esta parte. Ahí va a recibir el valor con el que va a comenzar a ejecutarse. Posteriormente se van a ejecutar las instrucciones, ¿sí? Después vendrá para acá la variable de control, que es esta de acá. Vendrá y tomará o cambiará de acuerdo al paso. Por ejemplo, si el valor de la variable inicial era 1 y el paso aquí es 2, el siguiente valor que tomaría la variable sería de 1 cambia a 3. Después de eso vendría a verificar si el valor 3 ya superó el valor final. Supongamos que el valor final es 10, pues entonces no lo ha superado, y volvería adentro a volver a ejecutar las instrucciones. Una vez que hace las instrucciones, viene para acá otra vez a incrementar. De 3 pasaría a 5. 5 no ha superado el valor de 10 y vuelve otra vez aquí. Cuando termina, es decir, cuando el valor de la variable supera el valor final, en ese momento se sale, estas instrucciones ya no se realizan y se viene la siguiente instrucción posterior del fin para, ¿sí? En algunos casos podemos omitir el compaso
que tenemos en esta parte, y cuando se hace, se asume que el valor de paso sería 1. Por lo tanto, no es necesario especificar el valor 1 en esta parte, simplemente omitimos con paso y automáticamente asume que el valor va a ser 1. Bien, vamos a hablar del segundo tipo de ciclos, el mientras. En este caso se ejecuta una serie de instrucciones mientras la condición que tengamos sea verdadera. Si la condición es verdadera, entonces entra y ejecuta las instrucciones que tenemos aquí. Una vez que termina las instrucciones que tenemos aquí, regresa de nuevo a la condición. En el caso de la condición hay que tener cuidado porque es una condición normal donde una variable se compara contra un posible valor y bueno, en este caso se evalúa, hay que tener cuidado, la condición debe de cumplirse siempre, debe de inicializarse al principio para que no caigamos en la situación en la que nunca se ejecute el ciclo por no cumplirse la condición. Entonces tenemos que tener cuidado con el valor inicial que tendría la variable para que la condición se cumpla. Otra cosa que es común que suceda es que las instrucciones que tienen aquí pudiera ser que nunca modifiquen el valor de la variable y entonces caeríamos en la posibilidad de tener un ciclo infinito, un ciclo que nunca termina. Esa situación no es deseable porque todos los programas, como ya lo hemos comentado siempre, deben ser finitos, deben de tener un fin, y entonces obviamente él no cumpliría con esa situación, ¿no? Para eso nosotros dentro de las instrucciones tendríamos que poner precisamente una modificación, por ejemplo una entrada de datos del usuario para que le indique que ya no quiere seguir haciendo más operaciones repetitivas, y entonces obviamente esa sería una forma de salir de esa condición. Cuando la condición ya no se cumpla, se vendrá la siguiente instrucción después del fin mientras, y ahí terminará la ejecución. Bien, para hacer la prueba, vamos a utilizar el programa 23, vamos a irlo analizando para ver de qué se trata. Dice que hay que hacer un algoritmo que lea la calificación de un grupo de 15 alumnos e imprima las palabras reprobados si la calificación está entre 0 a 5, imprima la palabra aceptable si la calificación está entre 6 y 8, y sobresaliente si la calificación es 9 o 10. Al finalizar la lectura de todos los datos, el alumno deberá imprimir lo siguiente: el promedio de todos los alumnos, es decir, la suma de todas las calificaciones, no importa cuáles hayan sido, reprobado o aprobado, y dividido entre el número de alumnos, que en este caso serían 15. Luego la cantidad de alumnos aprobados y el porcentaje que hay de aprobados y de reprobados. Para esto, este último punto, utilizaremos una pequeña regla de 3 para sacar esos porcentajes representativos. Bien, vamos entonces a pasar al pseudocódigo para hacer la demostración. Bueno, aquí ya tenemos el pseudocódigo. Vamos a ponerle título problema 23. Déjenme agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Creo que está. Vamos a definir algunas variables, por ejemplo NA, que va a ser para el número de alumnos, calificación, para las calificaciones de cada alumno que voy a ir leyendo, sum para sacar la suma, alumnos aprobados, la cantidad de alumnos aprobados, el promedio de alumnos aprobados y el promedio de alumnos reprobados. Y todos estos valores los voy a definir como, bueno, algunos los puedo definir como enteros, otros como reales. El número, la calificación y la suma los puedo definir como, y la cantidad de aprobados también, como enteros. Pero los porcentajes, pues sí los tengo que definir como reales. Luego, pues el rollito de qué hace el programa.
Este mismo problema lo voy a resolver utilizando precisamente las dos, los dos tipos de ciclos, el ciclo for, primero con el ciclo for, y luego lo haré inmediatamente después con el ciclo mientras. La diferencia va a ser que el segundo no va a estar restringido por el número de alumnos, sino que va a ser hasta que el usuario diga que ya no quiere más alumnos. Vamos a decirle, bueno, aquí es innecesario haberle puesto con paso 1, puedo dejarlo así porque voy a ir leyendo de uno en uno. La variable NA va a ser la variable de control del ciclo y va a ir desde 1 hasta 15. Como no le puse con paso, automáticamente asume que el cambio del valor de NA va a ser de 1 en 1. Luego procedemos a pedir la calificación. Damos la calificación del alumno NA. NA es el número de alumno. Leemos la calificación. Luego preguntamos si la calificación es mayor o igual que 0 y calificación es menor o igual que 5. Si esto se cumple, pues entonces va a escribir reprobar. Eso es lo que nos decía el... Ahí está. Se dan cuenta que de 0 a 5 dice reprobar. Luego pongo otro ciclo parecido al anterior, pero en el que voy a preguntar si la calificación es mayor o igual que 6. Como son enteros, pues puedo utilizar simplemente valores enteros. Y si la calificación es menor o igual que 8. Si es así, pues entonces pondríamos... ¿Se bloqueó? Varios. Bueno. Vuelvo a abrir. Paso. Ok, bueno, al menos sí tuvo la gentileza de recuperar los datos. Bueno, por si las dudas voy a salvar el problema antes de que vuelva a ocurrir algo extraño. Problema 23.pc. Listo. Entonces, bueno, cuando menos les digo no se perdió ahí. Ahora sería escribir aceptable y por último el tercer caso, si calificación es mayor o igual que 9 y calificación es menor o igual que 10. Escribir sobresaliente. Bueno, ya con eso cumplimos la primera parte donde se nos pide imprimir una clasificación de acuerdo a la calificación que tiene cada alumno. Luego vamos a ir atendiendo los puntos que vienen a continuación. Dice el promedio de todos los alumnos. ¿Qué necesitamos para el promedio? Pues necesitamos la suma de las calificaciones. Entonces, pues aquí voy a proceder a utilizar la variable suma, creando precisamente un sumador que va a acumular las calificaciones todas, la de los 15 alumnos. Y al final, después del ciclo, bueno, lo hago una vez. Después del ciclo sería promedio de aprobados, promedio de todos los alumnos. Escribir, dice inciso A, promedio de todos los alumnos, sí, promedio de
todos los alumnos, sería igual a la suma dividido entre 15. Ya con esto cumplimos el inciso A. Luego la cantidad de aprobados. ¿Cuántos aprobados tenemos? Pues en este caso necesito contarlos. Eso lo voy a contar dentro de la variable APRO, igual a APRO más 1, pero está condicionado porque si yo lo dejo así, incluiría a los reprobados también. Entonces, ¿cuáles son los que yo voy a considerar? Si solamente aquellos que tienen calificación mayor o igual que 6 son los que tendrían o contarían dentro de esta opción, ¿no? Ahí está. Entonces ya ahí tenemos la cantidad de aprobados y vamos entonces a escribir cantidad de aprobados igual a... Y por último nos falta el porcentaje de los aprobados y reprobados. Bueno, aquí ya como tenemos la cantidad de aprobados y sabemos que son 15, pues aquí simplemente es hacer una regla de 3, donde pondríamos porcentaje de aprobados, así se llama la variable, sí, doble A, igual a APRO por 100 entre 15, y porcentaje de reprobados, porcentaje de alumnos reprobados, aquí nada más le puse, es que aquí porque le puse doble A, debería ser una sola, porcentaje de aprobados, porcentaje de reprobados, igual acá lo regreso, porcentaje de reprobados es igual a paréntesis 15 menos APRO, para sacar los reprobados serían, de todos los que hay, que son 15, le resto los aprobados, serían en este caso el número que tengamos almacenado en APRO, multiplicado por 100 y dividido entre 15, y ya tenemos ahí los porcentajes. Y lo único que me falta pues es escribir porcentaje de aprobados igual a porcentaje de aprobados, y aplicamos la ley del mínimo esfuerzo mexicano, porcentaje de reprobados, porcentaje de reprobados. Listo, pues ya está, vamos a probarlo. Ok, me dice dame la calificación 1, voy a darle 5 calificaciones de 5, 5 de 6 y 5 de 8. No, 5, es que quiero uno en cada grupo, no quiero 5 de 4, 5 de 7 y 5 de 9. Entonces 5 de 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 7, 1, 2, 3, 4, 5, y 5 de 9, 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, aquí se fueron dando cuenta que conforme se iba ejecutando, iba mostrando precisamente los mensajes: reprobado, reprobado, reprobado. Y cuando fue 7, aceptable, 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 aceptable. Ya cuando fue 9, sobresaliente, 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 sobresaliente. Y pues luego el promedio de los alumnos me dice que es 6.66. La cantidad de aprobados son 10 exactamente, son los 5 de 9, los 5 que tienen 9 y los 5 que tienen 7. Y el porcentaje de aprobados es el 66%, y el porcentaje de reprobados sería el 33%. Y bueno, ahí tenemos ya la ejecución. Entonces con esto queda comprobado el correcto funcionamiento del programa. Ahora vamos a hacer una modificación en la que vamos a suponer que no me dicen, es el mismo problema, pero ya no serían
forzosamente 15 alumnos, sino que el número de alumnos vendría dado por que el usuario diga hasta aquí, ya no quiero más. Entonces, para esto, bueno, vamos a cambiar un poquito esto. NA lo ponemos afuera. Aquí ponemos while mientras NA voy a crear una variable más. Bueno, continuamos aquí un pequeño cortecito ahí que necesitaba yo. Si oye un poquito más de ruido, una disculpa, pero es que me estaba ayudando, tuve que prender el aire acondicionado. Bien, aquí vamos a agregar una variable más que le vamos a llamar otro, entera. Le voy a poner OT porque otro ya tiene es usada por una palabra del mismo lenguaje. Entonces le pongo OT y pongo otro igual a, en este caso lo que yo voy a hacer es definir una clave para la variable OT para que me permita tener una salida y que el usuario, cada vez que yo le pregunte la calificación, le voy a preguntar también si quiere otro usuario. Entonces, para mí la salida de sí, o sea que si quiere otro, le va a ser 1 y 2 o 0 sería no. Entonces, aquí sería mientras OT sea igual a 1, entonces que haga lo que está en el fin para, pero ya no sería fin para, sino fin mientras. Aquí una disculpa, me equivoqué, lo puse como si fuera un lenguaje de programación. Y esto de código mientras OT sea igual a 0. Esta parte no cambia, dame la calificación, pero aquí inmediatamente agregamos algo más. Le ponemos o le preguntamos al usuario, se va a hacer nuestra salida. Si si quiere otro alumno, y luego le decimos cuáles son las claves. 1 significa que sí, y 2 significa que no. Vamos a cambiarlo, sería sí, sería un valor de 1, y no sería con otro valor. Por la forma en la que voy a poner la condición, así es como se comportaría. Bueno, lo demás prácticamente queda igual, la calificación mayor que 0 y menor que 5 para reprobado, mayor que 6 y menor igual que 8 para aceptable, mayor que 9 y menor igual que 10 para sobresaliente. Sumo las calificaciones. Aquí también voy a agregar el contador. Bueno, aquí lo puse con 1, debería ser con 0 NA, entonces aquí hacer NA igual a NA más 1. ¿Por qué ahora tengo que hacerlo así? Porque como ya no está el incremento automático que me daba el para, ahora yo lo tengo que hacer a mano. Aparte de la validación de la calificación mayor o igual que 6, la dejo igual y el aprobado, el conteo del aprobado también. Y creo que todo. Bueno, aquí tengo que cambiar, en lugar de dividir entre 15, vamos a dividir entre NA, que es el número de alumnos. Aquí en lugar de dividir entre 15 igual, aquí sería también NA, y aquí sería NA. Listo, ya tenemos convertido nuestro programa para que en lugar de ser un número fijo, que sería 15, sea un número variable hasta que el usuario diga ya no quiero meter más calificaciones. Entonces, bueno, lo salvamos por aquello de las dudas y ejecutamos. Aquí está la ejecución. Me dice dame la calificación. Bueno, aquí no le moví el mensaje, hay que cambiar, vamos a reiniciar otra vez. N alumnos. Vamos a cambiar y lo ejecutamos otra vez. Dame la calificación del alumno 0. Bueno, aquí dice 0. Es que le dejé el valor de NA otra vez. De inicio de NA más 1. Dame la calificación del alumno 1.
Vamos a darle voy a darle 6 calificaciones, 2 en cada uno de los subgrupos, 5 y 5. Espérenme, se me está pasando algo importantísimo. Puse el mensaje, pero no puse la lectura del dato. Leer, por razón no me preguntaba, pero no le daba yo un dato de entrada. Leer, OT, ahora sí, de nuevo. Dame la calificación del alumno 1, 5. Otro alumno, le digo que sí, con 1. Otro alumno, 5. Digo que sí. Luego le voy a dar con 7. Digo que sí. Otro con 7. Le digo que sí. Uno con 9. Digo que sí. Y uno con 10. Y ahora le digo cualquier otro valor, por ejemplo 2. Se sale. Y bueno, ahí tenemos el promedio de todos los alumnos, dice que es 7.16. La cantidad de alumnos aprobados son 4, los 2 que tienen 9, los 2 que tienen 7, y son el 66%, y el porcentaje de reprobados son 33. Entonces ahí tiene ya los dos ejemplos que les muestran cómo trabaja precisamente el mientras y el para, utilizando ciclos y cómo manejar ambos, ¿no? Bueno, cualquier duda ya saben, a mi correo. Nos vemos, hasta la vista.